Damos la más cordial bienvenida a la cuarta versión del conversatorio Mujeres que Inspiran, un espacio que, en el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, nos invita a reflexionar y reconocer trayectorias que han dejado huella en nuestra disciplina y en nuestra sociedad. Queremos saludar y agradecer a nuestras invitadas, quienes representan el sentido más profundo de este encuentro. Mujeres que inspiran, que abren camino y que han contribuido a la formación de psicólogas y psicólogos en Chile. Bienvenidos todos y todas. Nos reunimos hoy para celebrar la cuarta edición de Mujeres que Inspiran. Al llegar a esta versión, me detengo a pensar que este espacio ya no es solo un hito en nuestra agenda del semestre. Se ha transformado en un lugar de encuentros significativos, que en el marco del Mes de la Mujer nos invitan a mirarnos a través de la huella de aquellas que han marcado una diferencia en nuestra sociedad y muchas veces también en nuestra propia disciplina. La experiencia nos enseña que la diferencia real la han marcado personas que se atrevieron a mirar donde otros no miraban. Son legados construidos desde la autenticidad, que nacen de esa sana imposibilidad de ser indiferentes ante la realidad que tantas veces está teñida con sufrimiento. En ese hacer con sentido se terminan generando los cambios y el camino que lleva a ser una mujer que inspira. En este marco, hoy tenemos la fortuna de que nos acompañen dos mujeres que considero excepcionales, Neva Milicic y María Angélica Cotrialenco. Entregarles este reconocimiento en nuestra forma de decirles que su labor representa ese estándar de humanidad y excelencia que aspiramos a cultivar en esta escuela. Queremos que el vínculo que ellas han construido con la psicología sea inspiración para el vínculo que cada uno de ustedes está empezando a tejer en su futura profesión. No quiero adelantarme a la conversación de la cual estamos a momentos de participar, pero los invito y las invito a que cuando nos compartan sus experiencias, su trayectoria, su pasión, y las escuchemos hablar, por ejemplo, resiliencia, vínculo, aprendizaje significativo o de bienestar socioemocional, no solo repasemos conceptos, sino que reflexionemos cómo estos términos se vivencian y nos interpelan. En un mundo como el de hoy, marcado por la crudeza de las guerras en distintas zonas, por la complejidad de la inmigración y por la fragilidad de nuestros tejidos sociales, estos temas dejan de ser abstractos y son parte de alguna de las respuestas que desde nuestra disciplina podemos dar a problemáticas que nos atraviesan a todos como miembros de una sociedad globalizada. Queridas invitadas, nuevamente muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ahora vamos a abrir un espacio de conversación moderado, pensado, no solo como una instancia académica, sino como un momento para profundizar en sus trayectorias, experiencias y ser fuente de inspiración para nuestros estudiantes y todos los presentes. Le pedimos a la doctora Neva y a la doctora María Angélica pasar al escenario, por favor. Invitamos como moderadora de esta conversación a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, Magdalena Fernández. Muchas gracias, bienvenidas las dos. Tan bonitas presentaciones de ambas en su trayectoria. Muchas gracias por estar acá con nosotros en la Escuela de Psicología de la Universidad Gabriela Mistral. Está llena la sala como nunca. Y estamos muy contentos de tener a todos nuestros estudiantes también con nosotros acá. Quería, para comenzar, una pregunta más amplia para las dos. Y pensando justamente en toda la inspiración de vida también, de trayectoria, de qué entonces las motivó inicialmente a dedicarse a la psicología, cómo fueron definiendo estas áreas de especialización a lo largo de su trayectoria. Nos encantaría escuchar esa motivación inicial. ¿Qué gatilló? ¿De qué deseaba estudiar yo? Estuve muy fascinada con ingresar a la Escuela de Trabajo Social. ¿Ya? La razón
es porque la pobreza me suena por todas partes, ¿ya? El poder trabajar en pobreza con las mujeres, sobre todo como madre, con los hijos, los padres cuando se podía. Ya digo eso porque no es siempre fácil, ¿ya? Es un problema de la sociedad, ¿ya? Y luego empezó a sonar la campana de la psicología. Yo pensé, ¿ya? Que no iba a quedar en psicología, ¿ya? Y se fue abriendo el camino, tuve mis ángeles guardianes que me apuntalaron, como fue el padre Hernán Larraín, que era el director de la escuela, y quedé, ¿ya? De lo cual estoy muy, muy contenta. Y conocí mujeres como la negra, desde luego, la Ana María, ¿ya? Que sin verlas cotidianamente están en mi corazón y cabeza cuando existe. Bueno, parece que la psicología, Angélica, no es un camino unívoco, ¿no? Porque la verdad es que yo cuando me iba a inscribir en la universidad, me iba a inscribir a estudiar filosofía en la Universidad de Chile. Y cuando iba en lo que se llamaba la micro ese tiempo, dije yo, ¿seré yo tan teórica como para estudiar filosofía, dedicarme a estudiar? Que es que me importa tanto la gente, me importan tanto los niños. La filosofía le va a hacer clase a adolescentes, a mí me gustan más los niños. Y si me inscribo en psicología, y con esta dualidad me inscribí en las dos cosas. En ese tiempo se podía porque la universidad era gratis, casi, o sea, era muy poco. Y estuve 9 meses entre las dos cosas, corriendo como las locas de un lado para el otro. Y cada universidad me aportaba un mundo bien particular, ¿ya? La de filosofía era una ola teórica con en general alumnos que eran mayores, muchos alumnos entraron a estudiar filosofía después, estudiábamos griego, el profesor de griego nos hacía clase en un café, era una volada increíble, ¿no? Al mundo refugiado de la católica que era con el padre Larraín, que era muy exigente y muy... Pero ya en septiembre se me empezaron a pelar los cables de que no podía dar 2 pruebas el mismo día, que no me estaba resultando y tenía que hacer una opción. Ya. Y finalmente opté, y yo creo que con bastante reflexión, por la psicología, porque descubrí que era más práctica que teórica yo, ¿no? Y que me llamaba mucho los otros. Igual que la Angélica, el tema de la pobreza me movía desde antes. Yo había estado en un grupo de acción católica, había sido hasta presidenta, fíjate. Y me importaba mucho, como tú dices, la pobreza, la brecha, el sufrimiento, el cómo es tan injusto, ¿ah? Las oportunidades tan diferentes que tiene la gente. Bueno, entonces ahí me quedé en psicología, siempre con una nostalgia de la filosofía que se ha notado probablemente en las lecturas y en la necesidad de ponerle teoría a lo que hacemos, que eso es importante. Porque es muy importante qué es lo que uno hace. Es muy importante cómo lo hace. Pero también es importante la teoría que está detrás de tus acciones, que es lo que finalmente aglutina. Porque la Angélica es la resiliencia, ¿no es cierto? La Angélica nos enseñó lo que es la resiliencia. Y claro, yo agradezco mucho el vínculo, porque ella, así como ella es la resiliencia, yo soy el vínculo probablemente. A mí los vínculos es lo que me mueve. La resiliencia está inserta en un campo teórico que ella me regaló. Está en el Cyrulnik, está en mis amistades construidas alrededor de la resiliencia, como la Ana María, como la crisis.
está en todo lo que hago de aprendizaje emocional porque es una teoría contundente y porque la leí y la estudié a fondo. Tuve la suerte de conocer a Cyrulnik, me compré todos los libros de Cyrulnik, todos por su orden, que era muy caro, me los leí aplicadamente, todavía los encuentro y los subrayo porque tiene una validez universal como muchas otras cosas. Yo diría que lo más importante es aprender a leer. La lectura te va ampliando mundos, te va dando nuevas perspectivas, te va prestando lenguaje y te va prestando una mirada. En estos tiempos que no me voy a referir porque de verdad son de un dolor, pero espantoso, ¿no es cierto? Todo el mundo está completamente loco y las estadísticas de salud mental nos demuestran que el mundo no mejora, así que te cuento que hemos sido un fracaso, no, pues si no te había enterado. Esta cuestión va de mal en peor. Hay un estudio que muestra que los jóvenes tienen más alteraciones mentales que los viejos ahora por primera vez en la historia. En la historia antes los adultos y los viejos estaban más enfermos. Ahora están, y todos sabemos que nos vamos encontrando con nuevas patologías que además no son casuales, desgraciadamente, sino que tienen que ver con nuestra miopía. O sea, no vimos lo que las pantallas iban a hacer en el cerebro de la gente. No vimos cómo los iba a acostumbrar a la violencia. No vimos cómo los iba a desconectar del sufrimiento. Cómo los muertos pasan a ser un detalle. Entonces uno dice, la verdad es que nos faltó visión. Y claro, ahora hay toda una discusión con el espectro autista. La TAU dice que ella se arrepiente de que ahora diagnostican a cualquiera del espectro autista, todas las personas con altas sensibilidades, y es la persona que instaló el concepto del autismo. Entonces, en esta discusión que uno ve, pero ¿qué es lo que pasó para que la gente se desconectara tanto? Que no miró más a los ojos, que no se conectó emocionalmente, que no desarrolló las neuronas espejo, porque las madres estaban mirando el celular y los niños estaban mirando el iPad. Y en ahí se nos desconectaron. Y toda la patología que todos tenemos adentro por genética o por qué sé yo, porque la patología siempre es de gen recesivo, entonces basta que se junten dos recesivos, pero que se busquen las condiciones experimentales para que todos se patologicen, para que esto haya saltado de la forma que saltó. Entonces ahora tenemos que aprender a vivir con la diversidad. Es muy complicado. Les recomiendo mucho que vean una serie que se llama Good Doctor. El protagonista es un autista, entre comillas, ¿no es cierto? O del espectro, como se dice ahora. Está muy bien hecha y a uno le abre un poco la visión de lo que son las mentes de los otros. Porque el cine y la lectura son los grandes medios de educar emocionalmente. No hay mejor educación emocional que ver con los niños La cadena de favores, por ejemplo, antigua película, o Los niños del tren. Son bombazos, experiencias emocionales significativas, enriquecedoras, y si después de eso hay una discusión, hay una conversación, se hace una narrativa. Y la narrativa para mí, la teoría de la narrativa, por ejemplo, ha sido un sustento importante en mi quehacer teórico. Eso te diría yo sobre trayectoria. Fantástico, muchas gracias a las dos. Y se adelantaron también justamente en la siguiente pregunta, porque creo que sería muy interesante que nos dijeran ustedes cuáles consideran su contribución más significativa al o el impacto más transformador al que hace el profesional en su trayectoria. ¿Dónde fue
¿Cómo fue ese momento? Bueno, antes que nada, quiero felicitarlas por el título ya del seminario de hoy. Esto porque me pongo nerviosa, no es porque tenga carácter. Que me convoca, ¿verdad? Mira, me convoca haber tenido una nana que tenía una mamá, ¿ya? A quien yo maltrataba porque no podía escribir. La señora debe haber tenido, no sé, entre 50 y 120, porque nunca supe la edad que tenía, ¿ya? Yo no podía entender que ella no pudiera escribir. Me superaba, ¿ya? Y le movía los dedos, cosa que hago ahora porque no me duela, ¿ya? Pero va dando vuelta la vida, ¿ya? Y las mujeres que impactan es un título fuerte, ¿ya? Yo creo que del cual Neva y yo no lo hemos conversado, deberíamos sentirnos orgullosos, ¿ya? Así que hoy día tenemos que decir algo que valga la pena, ¿no? ¿Tú quieres que preferirías que siguiera, que continuar? Claro, me encantaría que pudieras quizás contarnos un poco cómo ves la contribución al trabajo. A lo mejor es más fácil que la vea yo la contribución de la Coti, porque cuando yo miro la mía, y cuando escucho lo que ustedes dicen a todo esto, se me olvidó una cosa muy importante, que es dar las gracias por la invitación, y por el homenaje que esto significa, entendiendo que desde el punto de vista de las habilidades sociales, la gratitud es una virtud que enaltece a quien la practica y fortalece a quien la recibe, ¿no? La gratitud es una tremenda virtud, nos tendemos a dar casi todo por obvio, no. Entonces, bueno, primero dar las gracias. Entonces, cuando ustedes hacen la presentación y dicen la unión de la psicología con la educación, es una cosa a la que yo nunca le hubiera dado trascendencia. Y la verdad que probablemente sea el más grande de mis aportes, porque yo partí de la clínica y después de que lo pasé, nunca lo he pasado mejor en mi vida que trabajando en el Calvo Maquena. Nunca. O sea, el mejor trabajo que nunca haya tenido. Sin embargo, a poco andar me di cuenta que de a uno la cuestión no se mejoraba. Que cuando los niños no podían aprender a leer, ¿qué hacíamos con los trastornos de aprendizaje en la escuela? Que cuando fue al Policlínico de Color Oriente y los niños no iban a la escuela porque tenían retardo mental y no los aceptaban y no había escuela, entonces inventamos, y eso está en la parte negra de mi currículum, unos cursos de segregados. Si también uno tiene sus pecados en la historia. Ahora, visto con la historia, pero hace 50 años no tenían clase, entonces por lo menos les teníamos un espacio a las mamás. Después fue bien feliz cuando se cerró. Entonces, en realidad, a lo mejor que yo hice fue cuando me pasé al departamento educacional, me pidieron que les fuera a enseñar sobre trastornos de aprendizaje. Y estaba ahí cuando llegó el golpe. Y cuando llegó el golpe, el departamento educacional desapareció y quedé yo, porque la UCABA estaba en Estados Unidos y no volvió, la otra se iba para no sé dónde, y yo me encontré terminando 4 cursos de la escuela para que los alumnos se pudieran recibir de educación, y bueno, y me quedé ahí porque alguien tenía que hacerse cargo del área educacional, y a lo mejor eso es lo más importante que he hecho, que no lo hice por una decisión consciente. Sí, la decisión consciente es que los problemas de uno no me va a cundir mucho, porque tal como la Angélica, me desespera el concepto de la brecha, me desespera que tengamos tanta desigualdad de oportunidades. Creo que hay que hacer algo por la justicia, o sea, la verdad que es. Y si yo miro lo que ha hecho la Angélica, la Angélica me enseñó a mí de resiliencia, pero no me enseñó a mí.
creó, porque tenía una inteligencia tremendamente práctica, creó un centro de ayuda a la mujer y los niños, el CEANIM, ¿no es cierto? Donde hoy día una persona que no vino a esto me dice, Neva, no puedo ir porque da lo mismo por qué, pero mándale a la Angélica todo mi cariño porque yo trabajé con ella en el CEANIM. Y todo lo que aprendí de resiliencia, todos nosotros, porque todo lo que yo le puedo haber enseñado a algunos que fueron alumnos míos aquí sobre resiliencia, yo lo aprendí de primera mano de la Angélica, después hurgué sola. Pero hay una cosa que uno no ve, la preocupación por la pobreza, que estaba desde la elección de la Angélica a hacer servicio social, digamos, ¿no es cierto? Porque, claro, uno en general tiende a tomar caminos que están empezados, pero lo que pasa es que uno tiene que abrir camino. Ahora, para abrir camino, chiquillos, hay que leer mucho. Hay que ir a cuanta conferencia haya. Hay que ir a congresos. Hay que organizar congresos. Hay que investigar. Hay que buscar nuevos caminos para resolver los viejos problemas que tenemos, que son las brechas, que son la violencia. Llevamos generaciones de generaciones. Ustedes tienen que encontrar otros caminos porque, tal como lo digo a Angélica, no lo logramos. No lo logramos, pero abrimos las puertas, ¿ya? Y yo creo que eso es importante. No sé si quieres agregar algo a lo que tú has hecho. No, porque lo hiciste muy bien. Entonces, Sí, así que gracias por eso, Angélica. Fue un estupendo aprendizaje y fue muy bueno que hicieras parte al menos de mi camino. Te recuerdo en el Campus Oriente, tan bonita, Angélica. ¿Cómo no? ¿Te acuerdas que éramos bien guapas? éramos. Tomando café en el Campus Oriente y conversando. Yo nunca trabajé directamente muchas horas con la Angélica, pero nos encontrábamos en el café y teníamos esas conversaciones que son ocasionales, pero hay conversaciones ocasionales que marcan significativamente la existencia, ¿no? Fueron tiempos muy buenos, ¿no? Tiempos en que creíamos que íbamos a cambiar el mundo. Sí. Bueno, nos equivocamos, pero por lo menos nos queda la satisfacción de haberlo intentado y que habrán otros que tomen la bandera ahora, ¿no? Sí. Totalmente. De hecho, yo creo que comparto mucho esa sensación o el sentimiento de preocupación por el otro. Yo creo que acá también hay muchos estudiantes que se inspiraron o quisieron estudiar psicología por eso. Pero también ese otro se transforma en otros, y ustedes han plantado semillas en cada uno de nosotros, lo puedo decir personalmente también, que muchas veces ustedes me inspiraron a mí, como docentes, como investigadoras, y estoy segura que en su trayectoria eso se va a mantener a lo largo de muchas generaciones también de psicólogos en Chile. Así que la humildad que las ha tenido para decir que quizás se equivocaron, yo diría que que la verdad es que han dejado mucho en cada uno de nosotros. Y por eso también agradezco que lo hayan hecho. Y agradezco que estén acá también en este encuentro. Y pasando un poco a la siguiente pregunta, me gustaría que pudiéramos mirar más desde la disciplina actual y cómo ustedes pueden contarnos cuáles son los principales desafíos. Ya has dicho un poco de cuáles son esos desafíos que enfrenta la psicología o que enfrenta el mundo más bien, principalmente en los contextos educativos y sociales. ¿Cuáles son esas cosas que se mantienen hoy vigentes, de las que nos tenemos que hacer cargo entonces como siguientes generaciones? ¿Cuáles son esas brechas más relevantes? Y hacia dónde tenemos que mirar entonces con mayor focalización nosotros. Angélica. Sí. Mira, a mí me da vuelta el tema de las madres. Ya, como que conversamos y buscamos los roles. Y buscamos los roles. Está bien, el rol no lo vamos a desechar,
pero tenemos que tener más ojo. Ya estamos criando una generación, bueno, yo ya estoy en los bisnietos, ya, pero igual hay que estar, ya. Y la felicidad que producen esos chicocos es innombrable, es infinita. Pero más que eso, hay que aprender de los niños. Desde tanto a través del juego, ¿ya? También a través de la clínica, sin duda. Yo tuve una mala experiencia. Yo empecé en clínica infantil. Y a poco andar, me miré haciendo clínica infantil y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Ya? Las mamás me retaban, usted no entiende para qué decir los papás, usted no entiende nada de lo que pasa con el niño. Fue tanto que me fui enojando yo, por lo tanto las mamás me dejaron plantar con toda razón. ¿Ya? Mira, a mí me gustaría volver lo que son las dos miradas a un mismo propósito. Ya me gusta eso que trabajaron ustedes, porque estamos en una sesión que yo entiendo interactiva, ¿ya? Y que si no tenemos, yo he aprendido en el rato que hemos estado conversando mucho en Neo, mucho. Bueno, yo la admiro inmensamente, una gran mujer en todo sentido, pero ahora hemos ganado mucho. Yo les agradezco que nos hayan invitado juntas, ¿ya? Y yo creo que la interacción es muy importante, ¿ya? Que sepamos, no que elijamos, que valoremos aquello que nos llega, ¿ya? Eso es una cosa que uno la deja pasar muchas veces y creo que ser tan selectivo a veces es equivocado. Pero me puse ronca, así que mejor que sigas tú. Se aprende del error. Sí. Claro, porque un tesista mío puso en una tesis, decía, la realidad es una dura maestra, ¿no? Sí. A uno lo hace volver a mirar las cosas y cómo las haría de otro modo. Y en ese sentido, yo siento que la Coti tiene razón, Coti le decíamos nosotros, sí. en el tema de los vínculos, ¿no? Creo que los vínculos son los más importantes. Uno nunca sabe cuánto vienen de vuelta. Yo paso por aquí y tú me dices, yo fui alumna tuya, ¿no es cierto? Yo fui compañera de la Sole, y yo fui, ¿no? Y de alguna manera se va tejiendo una red. La gente no sabe tejer vínculos. ¿Saben por qué? Porque no reconoce, porque no da las gracias, porque no se da el espacio para sentir lo que el otro significa en tu vida. No lo que tú significas en la vida del otro, sino que lo que el otro significa en tu vida y el reconocimiento. Si ustedes solamente aprenden eso y aprenden a escuchar, porque como dice la Angélica, cuando las mamás sentían que tú no entendías, era que no entendías lo que a ellas les pasaba, que tenían una vida miserable. Y que con una vida miserable es muy difícil ser una buena mamá. Y porque además la sociedad no se preocupa. Yo, la verdad que he sido bastante privilegiada en el espacio que me han dado para participar en los medios, pero bastante desafortunada. Lo primero que cortó el mercurio cuando tuvo crisis económica fue mi columna. Y yo les juro que mi columna era súper leída, o sea, y yo me esforzaba mucho en que sirviera, en que fuera práctica, ¿no? Y la directora me dijo, lo siento, tengo que recortar. Sí. Yo no quería escribir esa columna cuando me lo pidieron, le dije que no. Finalmente transamos en que le iba a escribir una, después me dijo, pero escríbeme otra. Llegamos a 12 y ahí después ya me quedé para siempre. Porque me di cuenta de que las mamás quieren saber cómo hacerlo, dónde hacerlo, pero hay que saber qué es lo que le pides, porque no es solamente golpear, sino que saber dónde golpear, dónde es lo que la gente realmente puede hacer.
yo creo que nos falta en políticas públicas, por ejemplo. A mí me han invitado varias veces en la tele. Una vez propusimos un programa y nos dijeron que podíamos grabar gratis el domingo en la tarde de 4 a 5. Yo dije, no, ¿sabes qué? Esa hora es de mis niños. O sea, ninguna validación a los temas de infancia y a los temas de las madres. Yo estoy de acuerdo contigo, porque hemos tratado de pasarle la bandera a los chiquillos, ¿no? Pero en definitiva, quienes llevamos aquí la directividad en los vínculos familiares somos las mujeres. Sí. Y claro, los hombres pueden participar, algunos lo hacen maravillosamente bien, pero en la mayor parte de las familias eso es mentira. ¿No es cierto? Ni siquiera son buenos proveedores en la mayor parte de las familias. Más del 40% de las mujeres son madres solas con los niños. Entonces, ¿cómo pescar esa realidad y poder decir, de ahí tú puedes construir una persona maravillosa y un vínculo sano? Y ahí es donde tú siempre vienes en mi ayuda, ¿no? Uno ve todos los ejemplos que hay de madres que han sido capaces de sacar a sus hijos, de niños que han sido resilientes, y tú puedes decirle, eso es posible. Eso es posible. A pesar de todas las dificultades, la gente puede ser una gran persona. ¿Cómo darles oportunidades? Entonces siento que por ahí nos falta mucho trabajar el tema de los vínculos y hacer sentir a las madres que son capaces, que estar cerca no es tan difícil, que hay periodos críticos, pero finalmente los hijos reconocen y mantienen los vínculos, ¿no es cierto? O sea, no sé, a mí entrar por esta sala es recordarme todos los vínculos, que mi amiga Sandra Schmidt era la psicóloga de este colegio, que había estudiado en este colegio, o sea, todo tiene una narrativa y una historia, y la historia está armada por los vínculos. Y aprender cómo se forman vínculos nutritivos, Ana María Arón, o vínculos tóxicos, no es tan difícil. Esa clasificación que hicimos entre vínculos nutritivos y tóxicos, que ha dado vuelta por América Latina, es importante. Y es como le digo a los niños, sí, el cuento no es tan difícil. Si tú eres amable con la gente va a ser amable contigo. Si tú eres pesada, la gente va a ser pesada contigo. Si tú te tiras una bomba, te van a tirar otra. Tenemos que pensar desde la positividad de lo que podemos hacer. Quizás no tenemos que hablar desde la guerra, quizás tenemos que hablar desde la paz. Todo el que pega cree que da el último puñete, no es verdad. Te vienen 35 de vueltas por otros lados, por detrás, por delante, y no sabes por dónde. Todo lo que es la escalada simétrica de la agresión, los niños no lo entienden. Le pegan el primer puñete, le hacen un bullying a un niño por WhatsApp, se les va a dar vuelta y le va a llegar todo de vuelta. Si uno aprendiera de causalidad emocional, si los niños aprendieran de escalada simétrica y de saber una cosa tan simple, que una gota de miel es mucho mejor que un tonel de hielo. Pero no les enseñamos a mirar las consecuencias de sus conductas, pero las buenas consecuencias también, no solamente las malas, ¿no? Los vínculos. Sí, grandes y la desafíos. resiliencia y los vínculos, y estamos listos. Y los medios, claro, para poder convencer a la gente. Bueno, y grandes desafíos para nosotros en un tiempo en donde cada vez hay menos tiempo. Las mujeres también participamos de otros ámbitos, claro. Y hay altas exigencias, creo yo, entonces de cómo actuar en el mundo y cómo ser madre en el mundo hoy. Me parece súper interesante el desafío que está planteando para la psicología y para los psicólogos que estamos acá. Y quizás también para las políticas públicas. Y cómo abrir esos espacios de contención, de redes que son tan necesarios para que todo eso suceda. Bueno, voy a meterme en otro tema más específico, pero con una pregunta para cada una, por separado. Aquí, Angélica, quería preguntar más bien
¿Cómo podemos promover la resiliencia en contextos de alta vulnerabilidad desde la intervención social, específicamente en este contexto? ¿Cómo avanzaríamos entonces cuál sería la recomendación que podríamos dar para que este contexto, para que las madres estén más protegidas también? Soplaron, que era mi tema, ¿no? Por supuesto. Yo creo que no me costó tanto, ¿ya? Yo creo que considerar la dignidad, el respeto de las personas puede conducirnos fácilmente a la resiliencia, ¿ya? Y la resiliencia como concepto, como sensación, como percepción, es maravillosa, ¿ya? La resiliencia, les voy a contar un ejemplo. Íbamos de Cerro Navia a Pudahuel, ¿ya? Y íbamos con un grupo de mujeres y yo había inventado que hiciéramos clases de gimnasia, porque yo encontraba que eso conducía a la resiliencia, ¿ya? Olvidándome que yo soy clase media alta, ¿ya? Y cuando les tocó gimnasia dijeron, ¿y para qué? ¿Ya? Nos sentimos agredidas cuando nos toca venir en la micro y los hombres vienen mirando a las liceanas. Y ahí te da un golpe, o sea, no es tu realidad. Y tienes que adaptarte a lo que viven ellas. Todas dignas, ¿ya? Pero los hombres no respiran tanto, ¿ya? En el sentido que digo yo, o sea, a ver, y esta es más rica que la otra, o sea, hay un mundo diferente. Sin embargo, cuando uno cree que vale la pena que uno exista en este mundo, vale la pena existir, ¿ya? Uno tuve prejuicios cuando me inicié hace 1000 años atrás. No, si los niños no saben jugar fútbol, estamos perdiendo el tiempo, ¿ya? Hagámosle clases de matemática, que aprendan No, había que jugar fútbol, ¿ya? Y los conquistamos hasta el día de hoy. Son niños, madres. Bueno, la idea de la institución que yo soñé tener y que tuve era que las madres trabajaran con los niños. Fui inmensamente criticada por las educadoras párrocos. Yo las entiendo, pero yo seguí transmitiendo, ¿ya? Y no nos fue mal. Hoy día las madres que trabajaron como agentes educativas, ¿ya? Muchas de ellas son profesionales hoy día. Y no es más importante para los niños que las madres sean profesionales. Y ahora muchos niños, yo les podría dar la lista, son profesionales también. Y eso es resiliencia. Muchas gracias. Y desde otra perspectiva también, Neva, usted ha sido pionera también en el desarrollo socioemocional en Chile. ¿Cómo evalúas ahora que en los últimos tiempos, ¿cierto? En Sí. educación se ha ido incorporando en el sistema educativo la educación socioemocional. ¿Cómo evalúas esa incorporación? Un 4. Un 4. ¿Por qué? Un 4. Pasamos en algunas áreas. Yo creo que el concepto entró. Creo que hay prácticas educativas que desaparecieron. No creo, estoy segura. Cuando voy a ser bien autorreferente, pero de eso se trataba, ¿no es cierto? Sí. Inspiramos. Yo he trabajado mucho tiempo en escuelas en Arauco, haciendo clases a los profesores.
trabajando haciendo clases de autoestima. Yo cuando salí de la escuela de psicología no había oído hablar de la palabra autoestima. No había oído hablar de los trastornos de aprendizaje. El primer libro que me compré en un viaje a Buenos Aires, con la primera plata que gané, fue un libro sobre dislexia de Quirós. Y ahí aprendí de la dislexia, de un libro, no aprendí de la gente. Me hacía falta en el hospital. Yo entendía que a la gente algo le pasaba, que se le cruzaban las letras, pero no tenía ni siquiera el maldito concepto, ¿no? O sea, yo encuentro que hay una cosa que es como la vivencia, pero la vivencia que se tiene que armar con buscar caminos para solucionar las cosas. Entonces, yo diría que el concepto de educación emocional entró, que los profesores lo conocen, que cuando estábamos en Arauco a los niños había una varilla en las salas, y un día yo fui a un programa que se llamaba La Manzana de la Discordia, que era sobre el castigo físico, que peleaba con otro que era partidario del castigo físico y yo no, y los profesores votaron la varilla. Si la señora Neva dijo por la tele que es malo pegarle a los niños, no le pegamos a los niños. O sea, siento que hemos avanzado, ¿no es cierto? De repente escucho unas horrorosidades y pienso que no hemos avanzado nada, pero en general yo siento que hemos avanzado hasta instalado. Pero hay una insuficiencia teórica súper importante. La gente no entiende, o sea, y cuando uno trabaja en investigación, uno sabe que hay ciertas variables que explican las cosas. Y eso yo creo que falta. La gente tiene insuficiencia teórica, porque la teoría te permite, cuando se te desajusta la realidad, moverte por algún lado, no seguir como por el mismo lado. Entonces, una formación teórica sólida yo encuentro que falta. Las universidades están en deuda con la educación emocional. Sigue estando ausente en la mayor parte de los currículums de formación de profesores. Yo le ofrecí gratis al Centro de Perfeccionamiento del Magisterio hacer un curso masivo de educación emocional para los profesores, porque siento que a uno le piden hacer cosas que no saben. Yo antes no sabía educación emocional, ahora sé educación emocional, sé cuáles son las cosas que mueven. ¿Por qué no hacer una formación? Creo que ahí estamos a un debe enorme. Como dice la Angélica, estamos a un debe con las madres. Tenemos que hacer políticas que favorezcan a las madres, que puedan estar, programas. Hay un programa, por ejemplo, que ayuda harto en la tele, el Pares Impares, ¿no? Que van mostrando cómo se pueden hacer las cosas, modelar a los niños. Cuando a mí una mamá me dice, yo aprendí de usted, me da una felicidad enorme, ¿no? Mi kinesióloga me dijo la otra vez, yo ahora a los niños, cuando corto el teléfono, le digo igual que usted, te quiero mucho, ¿no? Porque si usted lo dice, debe ser que es bueno. Claro, porque los padres tenemos mucho más tendencia a criticar que a reconocer, que a valorar, que a descubrir en lo que hay en cada cual, en cada uno, cada cual, ¿no? Y hacer esa vinculación que es fortalecedora, que se centre en el recurso del otro, que se centre en el otro. Pienso que la gente debía leer más a Robert, debía tener más libros. Voy a las universidades y me encuentro 2 libros de educación emocional en la biblioteca, con suerte. Siempre que voy a una universidad, agradezcan que no paso por la librería aquí, porque quizás ni por la biblioteca, ¿no? Voy y le digo a la bibliotecaria, te falta mucho, ¿no? Hay una bibliografía mínima que los profesores deberían manejar. Hay una bibliografía mínima que uno debería conocer. Ahí estamos al debe. También estamos al debe en las experiencias emocionales positivas. Cómo llevar más a los niños al cine, al teatro, a los títeres. Cuando uno hace una cosa experiencial, sí les voy a hacer un regalo práctico, ¿no es cierto? Cuando uno habla de inclusión. Ustedes conocen el libro de los redonditos y los cuadraditos. ¿De quién es el título? Busquen ahí en el Google, va a salir.
Es un libro en que un cuento de un francés en que un cuadradito quería entrar al club de los redonditos y no cabía en la casa. Y los redonditos buena onda le decían, pero trata, intenta. El otro le decía, pero no puedo, y hacía, y se doblaba, y trataba de meterse por la casa. No, a uno se le ocurre, y si te cortamos las puntas, ay no, dice el cuadradito, no quiero que me corten las puntas. En fin, y finalmente un redondito se le dice, y si agrandamos la puerta, y entonces agrandaron la puerta y el cuadradito entró. Era tan fácil como eso. Hacer una dramatización con los niños de primero, de segundo y de tercero, que pueden leer, hacer uno de lector y otro hacer los redonditos y los cuadraditos y dejarles el margen para la creatividad, puede ser una mejor conferencia de inclusión que ninguna otra. ¿Cómo se siente el cuadradito? Y dice, yo quiero entrar. Es que no cabe, le dicen los otros. O sea, toda esta conversación, eso que va directo al inconsciente, es importante. Ver con los más grandes, por ejemplo, antes de incluir un niño con autismo, sin que el niño autismo, ponerlos a ver un episodio elegido del Good Doctor y entender lo que es la diferencia y cómo el lenguaje es literal. O sea, falta más aprendizaje experiencial y más experiencias positivas. Yo creo que en eso tenemos una deuda enorme. Tenemos muy pocos coros. Los coros, a propósito de que Ana María me invitaba a ir a un coro, pero yo soy imposible más desafinada, o sea, no voy a ir a un coro. Reconociéndole a ella que si hay algo que sincroniza los cerebros es la música. Sí. Los que cantan en un coro tienen sincronizado una orquesta. Y si tú haces cantar a los niños y se mete música en la clase, eso va a crear un clima afectivo completamente distinto. Si cada semana un niño trae la música que prefiere y se la cuenta a los otros y aprenden a cantar un estribillo nomás. Todo eso de alguna manera va generando comunidad, va generando cerebro. Las familias que cantan, ¿por qué la familia Trump se mantiene en la historia? Por la música, ¿ya? O sea, de alguna manera, no importa que sea desafinado. Fíjate que ahora las familias tienen todo un problema con esto del Spotify, que cada cual tiene su lista. Cuando uno viajaba, cuando ustedes eran chicos en el auto, uno ponía una cassette, y como tenía 5 cassettes, eso los niños dicen, esto el lagarto y la lagarta, eso es lo que cantaba mi mamá, la Violeta Parra, o sea, tenían como un mundo familiar de música. Son cerebros sincronizados alrededor de la música. Lo que significan los coros escolares, lo que significa la canción del colegio, lo que significa la canción nacional, son espacios. Yo viajo a veces con la Ana María, y entonces ella cuando ve la bandera y escucha la canción nacional se pone ipsofácticamente a llorar. A mí no me daba tanto, pero ciertamente eso es una forma de mover la emoción y de hacer formación afectiva, ¿no? Y claro, ¿no es cierto? Yo con otra amiga que está aquí, con la Terry y con la Nubia, fuimos a Cuba. Y ahora veo el pueblo cubano con la luz apagada, sin comer, y se me encoge el alma. No sabes lo que hacíamos nosotros. Andábamos por los pueblos de Cuba en una micro con unos argentinos contando cuentos. Yo no contaba cuentos, porque no soy muy buena para contar cuentos, soy más buena para escribir los cuentos que para contarlos. Y pensar la pobreza, la miseria y eso, me duele el alma. O sea, la música es un lugar que ocupa, y cuando escucho al Silvio Rodríguez, lo mejor, no sé si me entiendo, o sea, son épocas, ¿no es cierto? Entonces, faltan más experiencias emocionales positivas en la sala de clases, falta atreverse y falta darle voz a los alumnos. Y a través de estos medios, como es la música, la poesía, tú le puedes dar un espacio muy fácilmente. Es cuestión de atreverse. Y son experiencias que no se olvidan. La memoria emocional es tan importante como la otra memoria.
Qué importante, es como volver a eso que también Gabriela Mistral de alguna manera nos recordaba. Estuvo Christian Barken acá el año pasado recordando los 80 años del Premio Nobel, y una de las cosas que decía justamente era esto, de volver a querer la belleza por la belleza, de meterse en la poesía, de experimentar emociones que te permitan vincularte con otros. Creo que es muy importante. Todo lo que es alfabetización emocional es muy importante. Y eso se logra en los primeros años porque es cuando se forma el cerebro. Si le pudiéramos enseñar a las madres, Coti, que toda acción educativa construye cerebro. Qué fuerte esa frase de la neurociencia. Toda acción educativa construye cerebro. No es que el niño lo pase mejor. Se arma un cerebro más positivo, se entrega un lenguaje emocional. Un niño que lee el aporte que había hecho la Mabel Condemarín de leer 10 minutos en lectura silenciosa en la sala de clase, era tremendo aporte para la lectura, incluso hasta para la vejez. Quien lee tiene una vejez más entretenida y además previene el Alzheimer. Entonces, ¿cómo no hacemos de la lectura alguna cosa más fascinante? Como que yo te cuento lo que estoy leyendo y tú me cuentas y hablamos, y yo les digo que no dejen de leer Tinta Invisible de Javier Peña, que cuenta la vida de los escritores y que dice que solo es posible escribir desde la tristeza. Y en ese sentido, con los niños que están en situación de vulnerabilidad, escribir sobre sus propias experiencias puede ser una cosa muy buena. Las creaciones colectivas. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Y suenan cosas que se pueden hacer de verdad, que no es como, no sé, no es como construir el cohete para ir a Marte, es más bien cosas que pueden hacerse todos los días, y es parte del querer hacerlas, de incluirlas dentro de cada vida. Demasiado interesante como quizás proyecto personal de cada uno de los que está aquí en adelante. Y creer en lo que uno siembra, porque la Coti sembró lo de la resiliencia y quedó. Y está ahí. Y surge de distintas maneras, ¿no? Y van surgiendo las cosas de distintas maneras. La cantidad de personas que me han dicho a mí, le iba a pegar, nega, y me quedé con la mano aquí. Y yo le digo, los niños deberían levantarme un monumento. Claro. O sea, las ideas que tú das siembran la gente, queda la gente ansiosa de saber cómo hacerlo mejor con sus niños. Los profesores están ansiosos de saber cómo. Tenemos que aprovechar de eso. Totalmente. Y bueno, ya casi cerrando con las preguntas de hoy, y quizás ya lo han dicho también, pero para cerrar solamente, ¿qué las sigue inspirando hoy? ¿Y qué mensaje les gustaría dejar a los psicólogos de las generaciones que se están formando acá? La paz. No me hagas tocar esto. O sea, yo la verdad es que en este momento me inspira la paz. Aprender a resolver los conflictos, aprender a expresar afecto, aprender a acompañar, ser tutores de resiliencia en los momentos difíciles, saber estar ahí, escuchar. Yo sé que no debo decir lo que voy a decir, ¿no? Yo soy judía y lo digo porque muchas cosas que hoy pienso antes pasaban, ¿ya? Yo sé que no debo decirlo, ¿ya? Porque alguien me va a decir, ahí que importa mucho, ¿ya? La discriminación que hay en este país, ¿ya? Entre los judíos y los palestinos, y sufrimos por igual, ¿ya? La discriminación que hay entre el niño que juega bien a la pichanga y el que no lo juega.
¿Por qué a la Neva se le ocurrió ese tema? No se nos ocurre fácilmente. Y yo te lo agradezco de todo corazón. Si no hay paz, no hay nada. Ya, no sabes lo que te agradezco que hayas hecho esa observación. Mucho, mucho, Neva. Bueno, les agradezco a las dos la inspiración que nos han dado hoy y qué más bonito que tener paz en el mundo. Yo creo que es algo que todos queremos tener y que parte por cosas tan pequeñas como la educación para resolver conflictos entre las personas, que inimaginablemente, yo me imagino que si logramos ese tipo de educación más socioemocional, podríamos lograr la paz eventualmente en distintas partes. Muchas gracias a ambas. Damos entonces por finalizar, nos van a dar algunas palabras de finalización también, así que muchas gracias.